Que la gracia de nuestro Señor los acompañe en este momento de reflexión. Antes de sumergirnos en esta historia de fe inquebrantable, les pido un pequeño gesto que nos ayuda a sembrar más semillas de esperanza. Si este mensaje resuena en su corazón, consideren regalarnos un me gusta y compartirlo. Al hacerlo, no solo apoyan nuestro trabajo, sino que extienden esta bendición a otros que puedan necesitarla. Que Dios multiplique su generosidad. En un valle olvidado por la lluvia, donde el sol agrieta la tierra y la memoria de los hombres, vivían un joven llamado Tomás y su abuela, Rosa. Lo habían perdido todo, la familia, las cosechas que un día fueron doradas, y lo más doloroso, la esperanza. Solo les quedaba un pedazo de suelo reseco y polvoriento que los vecinos, con una mezcla de lástima y desprecio, llamaban la tierra maldita. Pero mientras las burlas y los susurros se esparcían con el viento seco, Tomás y Rosa seguían una rutina sagrada. Cada mañana, sembraban semillas de fe en medio del polvo, aferrados a una promesa que solo el corazón podía oír. Y así fue, día tras día, hasta que el cielo, conmovido por su persistencia, respondió con una lluvia imposible, transformando sus vidas para siempre. Esta no es solo la historia de un campo, sino la de un alma. Demuestra que aun cuando todo parece perdido, cuando la lógica y la realidad gritan derrota, la fe sigue siendo el milagro más poderoso que un ser humano puede cultivar. El campo había conocido la abundancia. Años atrás, las espigas de trigo danzaban con el viento y los animales bebían de un arroyo cristalino que ahora era apenas una cicatriz entre las piedras. Hacía tanto tiempo que el suelo no respondía que la gente había olvidado su fertilidad. Las semillas se pudrían sin germinar, el agua se escondía en las profundidades y la palabra maldición se había aferrado a cada terrón de tierra. Tomás escuchaba los rumores mientras su azada golpeaba el suelo duro. Golpe tras golpe, surco tras surco. El silencio de la tierra dolía más que el agotamiento de sus músculos. Cada noche regresaba a su humilde casa, cubierto de un polvo que parecía llevar el peso del fracaso. Allí lo esperaba su abuela Rosa, con una sopa tibia y una sonrisa que parecía inmune a la desolación. Una sonrisa que aún creía en milagros. Dios no abandona la tierra que un día bendijo, decía ella cada amanecer, con la mirada fija en el horizonte estéril. Solo espera que el hombre vuelva a mirarla con los ojos de la fe. Tomás rara vez respondía. A veces sentía que su abuela conversaba más con el cielo que con él. Y sin embargo, en la quietud de la noche, cuando la oía rezar en susurros, algo se encendía en su pecho. Una chispa diminuta, frágil, que se negaba a llamar esperanza. En una silla de mimbre, el padre de Tomás, Miguel, observaba el mundo desvanecerse. Su tos seca rompía la calma del atardecer, y cada intento de ponerse en pie era un recordatorio cruel de que el tiempo no perdona. Antes, este campo olía a pan recién horneado, solía decir con la voz quebrada. Ahora huele a nada. Una tarde, mientras el sol se derramaba como sangre sobre los montes, Tomás dejó caer la azada. Se sentó sobre la tierra agrietada, vencido. Abuela, preguntó sin mirarla, con la voz ahogada. ¿Y si tienen razón? ¿Y si esta tierra está muerta para siempre? Rosa caminó despacio hacia él. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como si cada uno fuera una oración. Se inclinó, con el cuerpo cansado pero el espíritu erguido, y posó la palma de su mano sobre el suelo. La tierra no maldice, hijo mío, dijo con una calma que parecía venir de otro mundo. La tierra escucha. Y si guarda silencio, es porque espera oír la voz correcta. El viento levantó un remolino de polvo entre ellos. Tomás cerró los ojos y por un instante creyó oír el murmullo de aquel río que ya no existía. Cuando los abrió, su abuela seguía allí, con su cabello blanco agitado por el viento y una paz imposible dibujada en su rostro.
Esa noche, mientras Miguel dormía un sueño inquieto, Rosa se arrodilló junto al fuego agonizante del hogar. Oró hasta que las brasas se convirtieron en cenizas. Si esta tierra duerme, Señor, susurró, despiértala. Y si somos nosotros los que estamos dormidos en el alma, despiértanos primero a nosotros. Tomás la observaba desde el umbral de la puerta. No dijo una palabra, pero en el silencio profundo de esa oración, sintió que algo se movía dentro de él. Como si el suelo, cansado de callar, hubiera respirado por un instante. El amanecer llegó sin el canto de los pájaros. El único sonido era la tos de Miguel, cada vez más débil. El hombre que antes levantaba sacos de trigo con una sola mano, ahora apenas podía sostener una taza. Rosa lo cuidaba con la paciencia infinita de quien ha aprendido que amar también es esperar. Le cambiaba los paños húmedos, le daba sorbos de sopa y oraba en voz baja, pero cada día, el fuego de la vida de Miguel se consumía un poco más. El médico del pueblo fue claro. Existía un tratamiento, una medicina costosa, pero su precio era una fortuna que ellos no podían ni soñar. Tomás bajó la mirada, sintiendo el peso de su impotencia. No tenía nada de valor. Ni animales, ni cosecha, ni una sola moneda para vender esperanza. Durante días, trabajó sin descanso en las granjas vecinas. Cortó leña, limpió corrales, cargó sacos pesados a cambio de pan duro y algunas monedas sueltas. Regresaba al anochecer con las manos destrozadas y la fe gastada, pero el dinero reunido era una gota en el océano de la necesidad, y el cuerpo de su padre seguía cediendo. Una noche, Rosa habló con voz serena, aunque sus ojos delataban una tormenta interior. Tomás, hay una salida, dijo. Pero nos costará más que el dinero. ¿Qué quieres decir, abuela? Venderemos la otra tierra. La buena. La que tu abuelo nos dejó como herencia. El silencio que siguió fue un golpe sordo en el corazón de Tomás. Vender la tierra fértil, el último vestigio de su pasado próspero, lo único que aún les quedaba vivo. Prefiero perder el campo antes que perder a mi hijo, sentenció Rosa, con una firmeza que no admitía réplica. Al día siguiente, fueron al pueblo. El comprador, un hombre de ojos fríos, les ofreció mucho menos de lo justo, sabiendo de su desesperación. Rosa aceptó sin discutir. Mientras el hombre contaba las monedas sobre la mesa, Tomás sintió que cada una caía como una piedra dentro de su pecho. Con ese dinero compraron medicinas y un soplo de esperanza. Durante unos días, Miguel pareció mejorar. Pero la fiebre regresó con más fuerza, y una tarde, mientras el sol se ponía, Rosa cerró los ojos de su hijo con manos temblorosas. Tomás salió al campo y gritó al cielo. El viento soplaba frío, indiferente. Vendimos la vida para comprar la muerte, susurró con amargura. Rosa puso una mano en su hombro. No digas eso, hijo. Cuando uno entrega algo con amor verdadero, nunca pierde. Solo siembra en otro suelo. Esa noche, mientras enterraban a Miguel bajo un árbol seco, Rosa rezó en silencio. Y Tomás, sin darse cuenta, repitió las palabras de su abuela como un mantra, solo siembra en otro suelo. No sabía entonces que esas palabras germinarían en el lugar que menos esperaba. Un sol duro y blanco caía sobre la tierra resquebrajada, como una maldición antigua. Tomás cavaba en silencio, con la piel curtida por el sol y el alma fatigada. Cada golpe de la azada sonaba como una pregunta sin respuesta. Por las mañanas, Rosa se sentaba junto al pozo seco, desgranando las cuentas de su rosario. Ya no pedía lluvia, ahora pedía fuerza. Sabía que los milagros no siempre descienden del cielo en forma de tormenta, a veces, brotan silenciosamente desde las profundidades del alma. Al mediodía, cuando el calor quemaba el aire,
Tomás descansaba bajo la sombra mínima del único árbol que quedaba en pie. Era un recordatorio de que algo, en algún lugar, aún resistía. Miraba sus manos callosas, llenas de tierra, y pensaba en su padre, en la tierra vendida, en todo lo perdido. Y aún así, una fuerza inexplicable lo impulsaba a seguir. No lo hago por esperanza, murmuraba para sí. Lo hago para no olvidarme de quién soy. Rosa lo observaba desde la distancia. A veces sonreía, otras contenía las lágrimas. Veía en su nieto la eterna lucha entre el cansancio del cuerpo y la fe del espíritu, esa batalla invisible que todo ser humano libra, alguna vez, en el silencio de su corazón. Por las noches, cuando el viento traía el eco lejano de los grillos, ella se arrodillaba junto al fuego. Señor, no le quites la fuerza, suplicaba. Aunque sus ojos aún no vean los frutos. Los días se hicieron semanas, y las semanas, meses. Nada brotaba. Las semillas desaparecían bajo el polvo, devoradas por un suelo que parecía profundamente dormido. Pero Rosa seguía regando los surcos con las pocas gotas que el pozo ofrecía. Era su manera de decirle al cielo, todavía creo. Una tarde, la frustración de Tomás estalló. Dejó caer la azada con un estruendo. Basta, abuela, gritó, con el rostro bañado en sudor y rabia. Dios no escucha. El eco de su grito se perdió entre los cerros silenciosos. Rosa se acercó sin prisa, sin levantar la voz. La grandeza de Dios no se mide por los días que calla, dijo con dulzura, sino por los milagros que prepara en ese silencio. Tomás bajó la cabeza, avergonzado. El viento, de repente, pareció volverse más suave, como una caricia. Esa noche, mientras su abuela dormía, Tomás encendió una vela y caminó hasta el campo. El aire olía a polvo y resignación. Cayó de rodillas, hundió las manos en la tierra fría y susurró una oración que no nació de la fe, sino de la desesperación más profunda. Si de verdad estás ahí, dame una señal. No para creer en ti, sino para no dejar de luchar. Al amanecer, Rosa lo encontró dormido sobre el suelo, con las manos aún enterradas en la tierra, como si fueran raíces buscando vida. No lo despertó. Solo se arrodilló a su lado y oró en silencio. Unas lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre la tierra seca. Y justo allí, donde cayeron, algo diminuto, invisible al ojo humano, comenzó a despertar. El tiempo pasó con la lentitud de un invierno sin fin. El campo seguía vacío, las grietas en la tierra parecían heridas abiertas, y el silencio pesaba más que el hambre. Tomás ya no hablaba. Trabajaba, comía y dormía en un mutismo que reflejaba la aridez de su alma. Rosa, en cambio, seguía su diálogo con el cielo. Cada amanecer, con las rodillas clavadas en la tierra dura, murmuraba oraciones que solo el viento entendía. Ya no pedía milagros espectaculares, pedía resistencia. Una tarde, revisando un viejo cobertizo, Tomás encontró un puñado de semillas antiguas dentro de un saco olvidado. Eran pequeñas, opacas, casi sin vida. Las reconoció al instante, habían sido de su abuelo. Las sostuvo en la palma de su mano con una mezcla de ternura y desesperación. Abuela, dijo con la voz ronca. Estas ya no sirven. Rosa las miró y una suave sonrisa iluminó su rostro. Entonces, sembremos su recuerdo, respondió. A veces, lo que el mundo desecha, es precisamente lo que Dios elige para su obra. Esa noche, bajo una luna pálida y lechosa, cavaron juntos los últimos surcos. No lo hicieron con esperanza, sino con una profunda gratitud por los que vinieron antes que ellos. Cada semilla que caía en la tierra era un adiós, un acto de fe silencioso y terminal. Si estas semillas no nacen, dijo Tomás, más para sí mismo que para ella,
juro que no volveré a intentarlo. Dios no se ofende por el cansancio del hombre, hijo, susurró Rosa. Solo por el olvido del corazón. Cuando terminaron, se quedaron mirando la tierra inmóvil. No había estrellas, solo un cielo oscuro que parecía haber cerrado los ojos. De repente, el viento cambió. Soplaba con una calma distinta, premonitoria. Rosa lo notó, apretó su rosario contra el pecho y cerró los ojos. Algo está por cambiar, dijo. Tomás sonrió con incredulidad. Ojalá sea el viento, y no solo nuestra imaginación. Esa misma noche, mientras dormían el sueño de los exhaustos, el cielo comenzó a moverse. Nubes pesadas, como montañas oscuras, se reunieron sobre la colina. Un relámpago lejano iluminó el horizonte, y el primer trueno rompió el silencio del valle como un rugido largamente contenido. Tomás despertó de un salto. Corrió hacia la puerta. El aire era denso, vibrante, cargado de electricidad. Una gota fría cayó sobre su mejilla. Luego otra, y otra más. El inconfundible olor a tierra mojada, a vida, se extendió como una bendición. Abuela, gritó con una voz que no reconocía. Está lloviendo. Rosa salió y se paró bajo la lluvia, levantando las manos arrugadas al cielo. Las gotas resbalaban por su rostro, mezclándose con sus lágrimas, como si el cielo llorara de alegría junto a ella. Sonrió. No necesitaba entender. Solo sabía, con la certeza absoluta de la fe, que la tierra había despertado. La lluvia duró 3 días y 3 noches. No fue una tormenta furiosa, sino una caricia constante, como si el cielo pidiera perdón por tantos años de silencio. El agua empapaba cada grieta, cada raíz dormida. El suelo endurecido comenzó a ablandarse con un sonido leve, casi humano, como un suspiro de alivio. Tomás no podía creerlo. Había vivido tanto tiempo bajo un sol implacable que ahora el cielo parecía un milagro. Salía cada mañana descalzo, dejando que la tierra húmeda se pegara a sus pies, queriendo sentir con todo el cuerpo la maravilla que no se atrevía a nombrar. Al 4.º día, el sol regresó, pero era un sol distinto, tibio, amable. El aire olía a renacimiento. Tomás salió al campo y se detuvo en seco. En medio del terreno, donde antes solo había polvo, un hilo de agua cristalina brotaba del suelo. Un pequeño arroyo, que avanzaba entre los surcos como un hilo de plata. Abuela, ven. El agua viene de abajo, gritó. Rosa llegó con pasos lentos, el corazón agitado. Al ver el arroyo, cayó de rodillas, riendo y llorando a la vez. Dios abrió un camino bajo la tierra, murmuró. Bendito sea su nombre. Nadie pudo explicar de dónde venía esa agua. No había manantiales cercanos, ni señales en los mapas. Parecía como si el propio cielo hubiera hundido su mano en la tierra para despertarla desde dentro. Los días siguientes fueron un milagro a la vista. El suelo bebía con avidez, y pronto, pequeños brotes de un verde intenso comenzaron a asomar, tímidos pero firmes. Los vecinos, atraídos por los rumores, subieron a la colina. Miraban incrédulos el arroyo, los brotes verdes, la tierra viva. Algunos cayeron de rodillas. Otros solo alcanzaban a decir, esto no es natural. Tomás trabajaba en silencio, guiando el agua, sembrando nuevas semillas, mirando al cielo con una gratitud que no necesitaba palabras. Por primera vez, su esfuerzo y la fe de su abuela caminaban al mismo paso. Una tarde, Rosa se sentó junto al arroyo. Sumergió las manos en el agua fresca y las alzó hacia el cielo. Gracias, Señor, susurró. No cambiaste la tierra. Cambiaste nuestros corazones. Tomás, de pie a su lado, la miró.
Y por primera vez en mucho tiempo, creyó sin una sola duda. Esa noche, la colina, antes un cementerio de sueños, respiraba de nuevo. En medio de la oscuridad, Rosa juraría haber oído una voz, ni humana ni del viento, que susurraba desde el suelo mismo: esta tierra no estaba muerta. Solo esperaba que alguien creyera otra vez. El sol salía cada día sobre un paisaje transformado. Donde antes había polvo, ahora crecían tallos verdes que se mecían como oraciones al viento. En pocas semanas, el milagro se hizo imposible de ocultar. Trigos altos, flores silvestres y frutas tempranas vestían la colina de vida. La tierra que nadie quiso se había convertido en un jardín. Los aldeanos venían a diario, buscando una explicación. Rosa los recibía con su calma habitual. Dios no cambió la tierra, les decía. Cambió los corazones que la trabajaban. Los vecinos comenzaron a traer sus propios granos, deseando aprender. ¿Cuál es el secreto?, preguntaban. Tomás sonreía, repitiendo las palabras de su abuela: no hay secreto. Solo fe trabajada con las manos. El arroyo seguía corriendo, inagotable. Los aldeanos empezaron a llamar a ese lugar la tierra que Dios recordó. Tomás había dejado de medir su valor por lo que poseía y empezó a medirlo por lo que podía cuidar. Su cuerpo seguía cansado al final del día, pero el trabajo ya no dolía. Se había convertido en una forma de oración. La gente del valle venía a buscar agua, no por superstición, sino por fe. Decían que esa corriente calmaba el alma. Rosa solía decir que la verdadera bendición no era el río, sino la fe que había traído a la gente hasta él. Tomás la escuchaba y entendía que el milagro más grande no estaba en lo que crecía fuera, sino en lo que había florecido dentro de ellos. Una tarde, Rosa tomó la mano de su nieto. «Recuerda esto, hijo», le susurró. «La fe no se hereda. Se cultiva cada día. Pero la naturaleza humana es frágil». Los vecinos intentaron replicar el milagro en sus propias tierras. Tomaban agua del arroyo, pero en sus campos, nada florecía. La envidia, esa raíz amarga, comenzó a crecer en sus corazones. Una noche, un grupo de hombres subió la colina con palas, decididos a desviar el arroyo hacia sus propiedades. Tomás le salió al encuentro. «¿Qué hacen aquí?», gritó con rabia. «Esto no les pertenece». «El agua es de todos», respondió uno de ellos con desprecio. Rosa apareció, interponiéndose entre ellos y el arroyo. «El agua no obedece al hombre», dijo con voz serena. «Corre por propósito, no por fuerza. Si la tocan con avaricia, dejará de fluir». No la escucharon. Clavaron las palas en la tierra. Y al instante, el arroyo comenzó a menguar. El agua se enturbió y, en cuestión de minutos, desapareció en el suelo. El cauce quedó vacío. Asustados, los hombres huyeron. Tomás miró el lecho seco, con el corazón encogido. Rosa le tomó del brazo. «La fe no se roba, pero tampoco se impone», dijo. «Si el cielo quiso ocultar el agua, también sabrá cuándo devolverla». Y así fue. Al amanecer, un murmullo recorrió la colina. El agua había vuelto, fluyendo clara y serena. «Dios no castiga, hijo», dijo Rosa, sonriendo. «Solo enseña». Días después, los mismos hombres regresaron. Con la mirada baja, pidieron perdón. «La envidia nos cegó», dijo el más viejo. Tomás, recordando las palabras de su abuela, caminó hasta el arroyo, llenó un cántaro y lo vertió a sus pies. De la tierra mojada, una diminuta flor emergió. «El milagro no está en el agua», dijo Rosa, «sino en el corazón que agradece y perdona». Y esa fue la lección más grande.
El verdadero milagro no había sido la lluvia, sino la unión de corazones que antes estaban secos por la envidia y el rencor. Perdonar, entendió Tomás, también es una forma de sembrar. El tiempo siguió su curso. La colina se convirtió en un santuario de paz. Rosa envejeció, rodeada de vida, y una tarde de verano, junto al arroyo, partió en paz. Tomás la enterró al pie de un gran nogal, sabiendo que el amor, como la fe, solo cambia de forma. Él continuó el legado de su abuela. Daba alimento a quien tenía hambre y esperanza a quien la había perdido. La colina ya no era la tierra que Dios recordó, sino la tierra que Dios no olvidó. Una tarde, un anciano peregrino llegó al arroyo llorando. ¿Por qué lloras?, preguntó Tomás. Porque pensé que Dios se había olvidado de mí, respondió el hombre. Y al ver esta tierra, entendí que solo estaba esperándome. Tomás sonrió. El arroyo seguía fluyendo, inagotable, como un corazón que nunca deja de latir. Al caer la noche, miró al cielo y murmuró, no fue la lluvia lo que salvó esta tierra, abuela. Fue la fe que nunca se secó. Porque hay lugares en el mundo donde el cielo decidió quedarse a vivir. Y uno de ellos era, y siempre será, la tierra que Dios no olvidó. Si esta historia ha tocado tu alma y ha regado la semilla de la fe en tu corazón, te invitamos a escribir en los comentarios, la fe nunca se seca. Suscríbete a nuestro canal para seguir escuchando historias que inspiran, conmueven y fortalecen el espíritu. Al hacerlo, te unes a nuestra comunidad de sembradores de esperanza. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen hoy y siempre.